¿Qué se necesita para ser un verdadero líder? Miren, a veces la respuesta no está en un manual de negocios o en una conferencia de moda, sino en una historia muy, muy antigua. Hoy vamos a clavarnos en la vida de un personaje histórico cuya lealtad y sacrificio nos dan una de las lecciones más profundas sobre qué significa liderar de verdad. Uf, qué palabras tan fuertes, ¿no? Estas son las palabras de uno de los reyes más grandes de la historia, el rey David, lamentando la muerte de su mejor amigo. O sea, ¿quién era este hombre, Jonatán, que pudo inspirar un dolor y una lealtad tan profundos en un rey? Su historia de verdad es una clase maestra sobre el poder que hay en poner a otros primero. Bueno, para entender a Jonatán, primero hay que entender su posición. Porque, ojo, no era un personaje secundario cualquiera. Él estaba literalmente en el centro del poder. Hay que dimensionar esto por un momento. Él era el hijo del primer rey de Israel, Saúl. Tenía linaje, tenía poder y pues un futuro más que asegurado como monarca. Todo lo que cualquier líder ambicioso podría soñar, él ya lo tenía por derecho de nacimiento. Y esto es clave, porque lo que eligió hacer después, bueno, desafía toda lógica. Pero a ver, antes de que su historia se cruzara con la de David, Jonatán ya había demostrado que era un líder fuera de serie. Su valentía no venía de la arrogancia, para nada, sino de una convicción increíblemente profunda. La situación era, francamente, desesperada. El ejército de Israel estaba totalmente acobardado, superado en número, estaban atrapados. Pero mientras todos veían un callejón sin salida, Jonatán vio una oportunidad. Así que él y su escudero decidieron hacer lo impensable, atacar solos una guarnición enemiga. Una locura, ¿no? Y aquí está la clave. Su motor no era una valentía imprudente, era una fe activa, una confianza total en un propósito más grande. Él creía que la victoria no dependía de cuántos soldados tienes, sino de la causa que defiendes. Y fue precisamente este mismo espíritu el que le permitió reconocer a un igual en cuanto lo vio. El momento en que Jonatán conoce a David no solo es el inicio de una amistad legendaria, es un punto de quiebre en la historia de toda una nación. Justo después de que David, un simple pastor, derrotara al gigante Goliat, Jonatán vio en él un reflejo de su propia fe. No vio a un competidor por su trono, no, vio a un compañero de armas espiritual. Fue un reconocimiento instantáneo, profundo, de que ambos servían a la misma causa. Y esto nos muestra brillantemente la elección tan radical que hizo Jonatán. A ver, la reacción humana, la más predecible, habría sido ver a David como una amenaza directa a su herencia. Pudo haberlo aplastado por envidia, por miedo, pero en lugar de proteger su poder, eligió reconocer un propósito que era mucho más grande que él mismo. Este acto fue mucho más que un simple regalo. En esa cultura, entregar el manto real, la túnica de príncipe y tus armas personales era una transferencia simbólica de derechos. Jonatán, en esencia, estaba diciendo, reconozco que el futuro de esta nación está contigo, y yo te voy a apoyar. Cedió voluntariamente su lugar. Ahora pasemos a ver cómo esta increíble lealtad fue puesta a prueba, y de la forma más extrema que uno puede imaginar. El rey Saúl, el padre de Jonatán, se consumió por los celos y el miedo hacia David al punto de querer matarlo. Jonatán se encontró en una posición imposible, o sea, atrapado entre la lealtad a su padre, el rey, y la lealtad a su amigo, el futuro rey, y eligió la justicia arriesgando su propia vida para defender a David de la furia de su padre. Esta historia, aunque es muy antigua, resuena de una forma impresionante con los desafíos que se enfrentan hoy en día, en cualquier rol de liderazgo, ya sea en una empresa, una comunidad o hasta en la propia familia. La vida de Jonatán obliga a hacer esta pregunta. ¿A qué nos aferramos? ¿A un título? ¿A una posición? ¿Al crédito por un proyecto? Muchas veces, ese deseo de proteger nuestro pequeño reino personal nos impide ver y, sobre todo, apoyar el increíble potencial de la gente que nos rodea. Entonces, aquí está el punto crucial. La lealtad desinteresada, este modelo de Jonatán, es un tipo de liderazgo radicalmente distinto. Significa dejar de querer ser el héroe de la historia para convertirnos en un facilitador, en un puente que ayuda a otros a cruzar hacia su propio éxito. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Son básicamente 3 pasos. Primero, dejar de competir. Cuando alguien con talento brilla, la primera reacción no debería ser la inseguridad. Segundo, empezar a conectar, a ver cómo sus talentos y los nuestros pueden sumar a una misión más grande. Y tercero, estar dispuestos a entregar el manto, ceder el protagonismo, compartir el crédito y promover activamente a otros. Al final del día, el legado de Jonatán no es el trono que nunca ocupó. Su legado es una amistad que definió un reino y un modelo de liderazgo que ha inspirado a generaciones. Nos enseña que la verdadera influencia no viene de aferrarse al poder, sino de darlo, de entregarlo con generosidad. La historia de Jonatán nos deja con una última reflexión.
¿Será posible redefinir lo que entendemos por éxito? ¿Medir la vida no por lo que uno acumula, sino por las personas a las que uno ayuda a crecer? Justo ese, es el legado de la lealtad desinteresada.